Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos un día más con el programa Creando Espacio. Y hoy se nos viene Fer Esquembre. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tony, un placer verte y estar grabando un poquito más de información nuevamente. Sí, además he hablado con algunas personas y la verdad que están contentos, les gusta y eso también a nosotros nos anima a seguir adelante. Sí, muchas preguntas también y está buenísimo. Eso era lo que habíamos pensado. Fer trae un par de cositas para mostrar, pero también queremos contestar a las preguntas que ya estaban ahí. Así que Fer, te cedo la palabra y cuando tú quieras. Claro, en la última grabación nos habían quedado, Tony, unas preguntas dando vueltas. Y había una, por ejemplo, de Nieves Bueno Bravo. Por ahí puedo leer mal el apellido, pero así es como lo Ah, vi en de YouTube. verdad. Y entonces hablaba de un tipo de hipoacusia en el oído derecho. Y después dice, de pequeño hasta la fecha. Hipoacusia en el oído derecho. Y entonces lo que estaba haciendo yo recién era ver algunas definiciones, ¿no? De la hipoacusia y tal. Entonces es interesante que tengamos a la vista que, que, claro está, hay una disminución de la capacidad auditiva en cualquiera de los dos oídos. Pero lo que podemos descubrir a través de la medicina germánica, que son los descubrimientos del doctor Hammer, es que cada oído tiene una función, Tony. No es la misma función el oído derecho del oído izquierdo. Y acá no importa el estado hormonal de la persona, no importa su lateralidad biológica, que ya los hemos explicado en videos anteriores, sino de que cada oído tiene una función. Y esto se puede estudiar y abrir de manera detallada cuando, digamos, mamá y papá tienen relaciones y se forma esa primer unión y se forma un cuerpo pequeño. Cuando pasan 2, 3 semanas, ese pequeño cuerpo, o como queramos llamarlo, tiene una división. Y es cuando se produce el embrión. Tiene una división. Esa división en ese cuerpo, con una forma, porque es una unión primero, cuando se produce esa división, es como que se produce un corte transversal en ese cuerpo y al hacer esa división se genera el embrión. Ese corte se produce en un sector donde del lado derecho queda la boca y se empieza a generar la creación de la boca, y del lado izquierdo queda el ano, ¿sí? De acá podemos ver de manera muy simple que tanto la boca como el ano tienen las mismas bases. Los dos tienen mucosas ectodérmicas, y lo que podemos ver es que, como todo en el cuerpo humano, funciona al contrario de las agujas del reloj, y eso tiene un pleno sentido. Del lado derecho se empieza a formar la boca, del lado izquierdo el ano. Uno tiene dientes, el otro no, pero es lo mismo. En esa separación, el lado derecho queda para absorber, que es donde se forma la boca, y el lado izquierdo queda para eliminar, porque en el cuerpo todo circula al revés, como al contrario de las agujas del reloj. Y ahí es donde se origina eh, las funciones básicas de la boca y del ano. Una es para ingerir, para absorber, y la otra es para eliminar. ¿Sí? Y cada uno tiene su pleno sentido, y cada uno tiene sus bioshocks, sus funciones, etc. Pero en esta misma relación, lado derecho y lado izquierdo, en estos órganos vitales, como es en alguna gran parte el oído interno,
No estamos hablando de la oreja y esta parte exterior, sino del oído interno. También está esa división, viene desde ese origen, ¿no? Entonces nos queda el oído derecho y el oído izquierdo. ¿Con qué funciones? El oído derecho es el que absorbe información y el oído izquierdo está relacionado con lo que se quiere eliminar. ¿Eh? El oído derecho está relacionado con aquello que me gustaría escuchar y no escucho, ¿m? Y que en algún aspecto es vital. Y el oído izquierdo es para dejar de escuchar aquello que escucho y ya no lo quiero escuchar más. ¿M? Entonces lo que podemos ver es que a lo largo de la vida hay diferentes desencadenantes o muestras biológicas. ¿Para qué? Para encontrar sentido a algo que estamos viviendo, sintiendo en mi realidad particular y realizar un salto evolutivo. Y siempre vuelvo a esto, como esto no se enseña en las escuelas y sería ideal que se enseñara, porque ahí nomás le sacaríamos la ficha a un montón de Claro. situaciones, como eso no sucede a lo largo de la vida, desde pequeñitos, ¿sí? Se empieza a veces con alguna imposibilidad de absorber sonidos. Esa debilidad para absorber sonidos y no perdamos de vista que toda vibración, todo es vibración pareciera en algún aspecto. ¿M? Porque fíjate que yo en este momento te estoy hablando a vos, a cualquiera que esté escuchando este video, y de mis cuerdas vocales a través de la boca sale una vibración que de alguna manera, podemos llamarle ondas, llega una parte, entra en estos movimientos de la oreja, entra por un conducto y se topa ahí nomás con una membrana, como tantas membranas tenemos en el cuerpo, ¿sí? Esa membrana, por la vibración, tiene un movimiento y está estrechamente pegada a unos huesitos muy chiquititos, se llaman martillo, yunque, tienen un nombre, unos huesitos muy chiquitos, unas musculaturas, ¿sí? Muy pequeñas, y esos huesitos tocan esa membrana que es el tímpano, esa Ujú. membrana, con una determinada superficie, y tocan la cóclea más adentro con otra superficie. Una es más grande, otra es más pequeña. Porque toda vibración cambia de frecuencia a través de esos huesos, es un movimiento extraordinario, toca el líquido que está en la cóclea y llega al cerebro a través del líquido, como todo el líquido, que es vital en el ser humano. Es como para empezar a hacer una descripción. Entonces después empieza esto. El oído derecho responde ante determinadas situaciones y el oído izquierdo ante otras. Entonces lo que dije anteriormente lo que va a hacer es colaborar a empezar a ver dónde hay una capacidad mía que todavía no estoy pudiendo poner en juego. Y acá hay un montón de formatos para abordarlo, poder observar eso que quiero escuchar y no lo escucho. Que muchas veces, Tony, son cosas, nosotros las podemos calificar de simples o de complicadas, pero en realidad no importa la calificación personal, es cualquier cosa que la persona quisiera escuchar y no escucha. Entonces lo que vemos muchas veces, como esto es un órgano vital, cuando hacemos los ciclos biológicos memorizados, claro, hay un desencadenante, por ejemplo, con una pareja, con un amante, con un novio, con un amigo, con un jefe, con un compañero de trabajo, todo ese. Y de pequeño vas a encontrar que, me ha pasado algunas veces, de que la persona, por ejemplo, quería escuchar a veces de su tutor, su cuidador o sus padres biológicos determinadas palabras y no las escucha.
Y la persona tenía en su cabecita que tenía que escuchar eso porque de una manera para ella escuchar determinadas palabras vital y no lo escuchó. No escuchó la respuesta que ella creía que tenía que escuchar. El oído empieza en un proceso. Y acá es donde se ponen distintos grados de incapacidad de escuchar, entre ellos la hipoacusia. Entonces, con la relación que le hice recién, oído derecho, oído izquierdo, pueden empezar a hacer como un lineamiento para observarse. Y muchas veces, como siempre decimos, va por ahí en autorreferencia, la observación, cuando nosotros mismos estamos incluidos en alguno de estos programas, nos es difícil hacer una autoobservación. Y ahí es donde entra en juego, creo, esto que a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? A esta divulgación de las Sí, leyes, charlas particulares, sesiones, bien, para poder observarlo, la mente deja de dar esa información inconsciente y entra en un proceso de reparación. y lo También, importante a eso que tú dices, que hasta que no cambie en el cerebro la información, eso se va a seguir repitiendo. Y a veces en una charla con una persona, esa idea de la mente cambia y cambia fuera también la historia. uf, Tan, a veces es re simple, a veces a mí, qué sé yo, no sé, las veces hemos estado a veces en distintas reuniones de amigos o pequeñas reuniones de café con alguien y por alguna razón te preguntan algo y por alguna razón nos ponemos a dialogar. Y en ese momento, de manera simple, viste la persona, de manera personal, sin persona, ¡pac! Viste, cae una ficha y dice, ah, se hace ese enlace, ¿no? Entre vos hoy y un hecho de tu vida que está encajado en esas memorias que tienen un dónde y un cuándo, y el cerebro hace ¡pum! Y se se me termina el ocurre poner, proceso. se me ocurre ponerte un ejemplo de una persona que conozco, ¿no? Y después de varios encuentros, me escribe esta semana. Y aquí llovió mucho todo el fin de semana. La verdad que teníamos los canarios muchas ganas de que eso pasara. Y esta persona llora mucho. Es una persona que llora, pero llora desorbitadamente, ¿vale? Con mucha ganas. Y entonces me escribió que estaba en la ventana viendo llover y que estaba llorando, pero que por primera vez estaba llorando en paz y que se había dado cuenta que nunca se había prestado atención, que no, eso fue como, yo estaba viendo la tele y wow, fue como, qué bonito que esta persona se haya dado cuenta de que ella no se tenía en cuenta. Digo, lo que esta mujer acaba de vivir hoy es un regalazo. Yo decía, qué bonito. Y hoy otra chica me escribe, ¿no? Con un tema laboral que le gustaba posicionarse y me dice, te escribo porque te vas a sentir súper mega orgullosa de mí, porque yo estoy muy orgullosa de mí, pero muy contenta y muy feliz porque hoy pude colocar las cosas a nivel laboral y estoy que no me lo creo. Y fue en una conversación donde ella me explicaba cómo era. Primero me explicó cómo se sentía ella y luego me explica cómo se siente la jefa del trabajo, ¿no? Y utiliza para describir a la jefa las mismas palabras que usó para describirse ella. Y yo le dije, párate ahí. ¿Qué dijiste? Repítelo, vuelve y repítelo. Y entonces, y ahí fue como, wow. Es que es hermoso Sí. cuando pasan esas cosas que se describen primero y luego describen al que se quieren quitar de en medio, ¿no? Como ese tío o esa tía me la quiero quitar de encima, me tiene hasta acá. Y resulta que esa que te tiene hasta acá es la que te está mostrando todo. Pero cuando lo ves, cómo cambia todo, ¿no? Como, wow. Hay una frase muy bonita que dice, por la herida entra la luz. Totalmente de acuerdo. Y, Totalmente de acuerdo. y bueno, siempre digo, ¿no? Qué suerte tenemos a veces los que nos dedicamos a estas cosas o como cada persona que en lo que hace lo disfruta a diario, a cada instante, porque es precioso, ¿no? Y son un montón de estos comentarios lo que en algún aspecto decís, ah,
qué bueno que Sí, está claro. esto. Qué tremenda que es la información que descubre Hammer, qué tremenda. ¿Cómo puede ser que siempre, si yo te digo, no sé si te conté alguna vez, Tony, años atrás, cuando yo me puse a estudiar medicina germánica, y me tomó sus años estudiarla, mi desafío personal fue en el momento cuando me dijeron, estas son leyes biológicas, ¿no? Eso me lo habían explicado antes, y se cumplen siempre, en el 100% en el 100% de los casos. Yo lo primero que dije, leyes, se cumplen en el 100% de los casos. A ver en qué momento no se cumplen estas leyes. Bueno, Además, ese siempre es tu desafío, siempre es tu desafío. siempre, ¿viste? Y vos decís, wow, y vos, y track, está tan a la vista, tan sencillo a veces esta parte biológica que, bueno, no es ilógico que después de décadas de descubrimiento de estas leyes biológicas ya estemos una gran parte entrando ya como lo que los cuatro marcadores físicos ya están súper vistos y uno colabora en verlos, pero ya hay mucha gente que ya está en un quinto marcador, ¿sí? O lo llaman Sí, una quinta etapa o un quinto momento, una quinta etapa de evolución que no es sí, biológica, sí tiene su espacio en el cuerpo desde mi mirada, y está sí, como te he totalmente. comentado en esta parte frontal, hay una parte del cerebro que jamás vamos a encontrar un foco de Hammer, ¿eh? Jamás, porque no responde a Que parte biológica. tiene más que ver con la conciencia, con la ventana telepática, como él la llamaba, ¿no? La ventana telepática es como esa, es como que acá sería como que hay una antena, ¿viste? Igual, perfecto. Que baja información de otros lados diferentes. Totalmente de acuerdo. No es de lo que estamos acostumbrados, pero que está, que funciona, funciona. Sí. Te Y lo- de hecho, te puedo decir, por experiencia personal, que es como que esa antena ahora está más activa que nunca, ¿vale? Está como más, por lo Y menos en mi caso personal, ¿eh? Está como más activa y más activa es porque tomo conciencia de las cosas antes y también me anticipo antes. Es decir, hay como una anticipación ante la vida. Si ya no me cuesta tanto, no necesito un impacto muy fuerte claro, para darme cuenta, sino que con cosas pequeñitas me doy cuenta de cosas muy grandes. Es al revés. Antes, impacto grande y lo que descubría era muy pequeño, ¿no? Ahora es un impacto pequeño, me llega a descubrir grandes cosas. Sí, es mucho, ¿eh? es un montón, es un montón. Es como una capacidad de absorción. Incluso fíjate en lo que acabas de describir. Eh, Nos abrimos un poquito de la medicina germánica, pero es para ver si a alguno le resuena. Me ven Lo... rascarme, pero es que tengo esto aquí que me pica horrores hoy, ¿eh? No puedo evitarlo, lo siento. Vos sabés que, claro, están los cuatro marcadores de Hammer, las cuatro capas germinales embrionarias, los cuatro conflictos básicos del ser humano. Todos esos estarían basados en el instinto, en el pasado. Es como que el instinto viene del pasado. Esos están en el pasado y están en esta parte biológica, como esta parte biológica que es pesada en algún aspecto, densa, para algunas personas, que si querés moverte de un lado a otro, tenés que caminar. Si yo me quiero ir caminando de Argentina a España, bueno, pues voy a andar un rato largo, es esta parte, pero con mi mente puedo... ¿Mm? Entonces, y esta otra parte, como sería como esta quinta capa Etapa. germinal embrionaria o quinta tapa o quinta etapa, como Sí, queramos sí. verlo, que se está destapando ahora. Sí, exacto, eh, exacto, qué bueno. es como está relacionada con la intuición. Ya no es el instinto básico animal de supervivencia físico, esto está más con una intuición. Y es como que la intuición viene del futuro, y Qué bueno. produce te permite una anticipación. Nosotros Muy decimos, bueno eso. no, ¿qué te vas a anticipar? No, no, sí, sí. Y si todavía no estás observando cualquier persona esta posibilidad de esta quinta etapa, bien,
La capacidad de anticipación hoy es el estrés. Ese estrés, que siempre les repito, es la capacidad de anticipación del ser humano a una resolución que es inevitable, porque es inherente a la naturaleza, es inherente a la evolución del ser humano. ¿Mm? Y acá, Yo veo sí, ese estrés como cuando hay un volcán, ¿no? O cuando hay un huracán o algo de eso, que la tierra va tomando, nos va dando como la naturaleza nos va indicando, nos va indicando. Llega un momento en que como no nos damos cuenta, ella tiene que actuar de una manera abrupta para que nosotros despertemos. Entonces siento que el estrés en nosotros es algo eso. Es como un volcán interno que llega un momento que erupciona dentro de ti, erupciona dentro de ti, para que tú tomes esa decisión que sin el estrés no tomarías. Porque llega un momento que el estrés es tanto que o tu vida o lo que está pasando. Y esa necesidad de seguir aquí en el plano vivo, bueno, pues que salga lo que tenga que salir, pero ya yo hago esto y ahí me tiro a hacerlo. claro, desde el punto de vista biológico podemos ver que tenemos un estrés ante una acción en nuestra realidad particular que nos despierta el estrés y nos hace atacar, huir o hacernos los muertos. Desmayos, epilepsia, ya vemos cómo todo eso. Pero es atacar, huir, es una respuesta física. ¿Mm? Exacto. Y hay por ahí otras posibilidades de detectar el estrés y ver qué es la parte inicial de un proceso de evolución personal, empezando a ver dónde está nuestra mente. ¿Mm? Incluso fíjate vos, cuando hablamos de estrés, no sé si vos por casualidad, y si no es así, después alguien puede escribir la respuesta, en relación a su cercanía al Sol, la Tierra, ¿qué lugar ocupa? El tren. Estrés. La Tierra es estrés. ¿Eh? 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 El estrés. Qué bueno. Qué ¿Ah? bueno que lo hayas puesto. Qué bueno. Porque ¿Sí? esto lo hemos hablado en privado, pero no así. Tiene un pleno sentido y por ahí que si quiere involucrar un poquito preguntará. Pero bueno, para seguir un poquito con esta ley, nosotros nos ponemos a hablar, a mí me encanta, porque por ahí nos vamos, Tony, un poquito por las ramas con otras cosas. Hay tanta Bueno, pero es que información. siento que también es una información que es muy buena que la gente tenga, ¿no? Porque queremos contestar todas las preguntas y queremos llevar una dinámica. Siento que todos estos ejemplos que estamos poniendo, como los que yo pongo y los que tú pones, a la gente le sirve también como colaboración, porque no se sienten como que solo les pasa a ellos, ¿no? Esto está pasando, ¿no? Tanto Claro, al que se está dando cuenta como al que sigue como ahí como estancado. Digo, entonces tengo que hacer una toma de decisión. El estrés es esto. Y un claro, estrés con tierra. Y entonces como que eso también genera un poco de oxígeno aunque nos vayamos por las ramas, ¿vale? genial. Buenísimo la aclaración, genial. Entonces por ahí se me ocurre, fíjate, voy a compartir pantalla, Tony. Así que por Ya. unos instantes capaz que se ve cualquier otra cosa, pero ahí me dirás si se ve un gráfico. De momento no. Ahí, Ahora, ahí lo ahora tiene. sí. Bien, Sí, genial. Vamos a abrirlo un poquito más. Ahí está. ¿Ah? ¿Se ve el gráfico? sí, sí, se ve bien, Fer. Bueno, entonces fíjate. Esto, como conocemos acá, es la línea del tiempo, esta línea punteada. Acá dice evolución bifásica de cada SBS, que esto básicamente es la definición desde la medicina germánica, pero es lo mismo que acá estuviera escrito, es un programa de evolución personal que se da en los tres niveles. ¿Qué tres niveles? En la psique o en el alma, en cómo funcionan los circuitos cerebrales, esas conexiones, y qué expresiones tiene en el órgano. ¿Mm? Lo que llamamos por ahí enfermedades o distintas conexiones cruzadas desde el cerebro que se llaman diagnósticos psiquiátricos. Así que tienen un pleno sentido y posibilidad de disolución cada una y el 100% de ellas. ¿Mm? No como nos hicieron creer en algún momento, ¿no? Y que
estás con tal cosa, estás con esto, estás con otro, y la persona dice, tengo esto. No, 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 no tenés nada, ¿no? Estás de manera temporal en uno de estos programas. Que lo Qué podés, bueno eso que acabas de ver, porque al final, que acabas de decir, porque al final son estados, no es algo que tengo, es son un estados. estado por el que estoy pasando. No es lo mismo ver algo como propio mío que un estado que me está sucediendo. Absolutamente, exacto. ¿Mm? Es muy distinto. Sí. Entonces, en esta línea del tiempo, y esta que es la segunda ley bifásica de la medicina germánica, todo lo que está entre esta, se ve mi marcador, ¿no? Lo que está entre esta línea y esta otra línea es lo que llamamos una enfermedad, todo esto, o un programa de evolución personal, o desde la LGC, una transición. Todo esto, ¿sí? Y fíjate que acá ponemos fase diurna, simpaticotónica, porque durante el día, todo lo que sucede arriba de esta línea es durante el día, y todo lo que sucede abajo de esta línea es durante la noche, ¿sí? Entonces hay una persona en internet, Alejandra Ferreres, que dice, la pregunta era algo así como, hablan un poquito más las leyes biológicas y su relación con las adicciones. Ella habla de las adicciones, ¿sí? A esta pregunta quería abrir este gráfico. Entonces, fijémonos que esta línea negrita que acá sube y baja, y acá está toda en la parte de arriba en rojo, y acá vuelve a bajar con un pequeño pico, y acá vuelve a bajar, termina en esta línea punteada y vuelve a la normalidad. Ahora, todo lo que sucede arriba de esta línea sucede durante el día y todo lo que está abajo sucede durante la noche. ¿Mm? Entonces, siempre y recién hablábamos del estrés. Esta es la línea del estrés. Fíjate que en esta primera etapa, que está en rojo, es cuando decimos el estrés está en modo turbo. Está con un pensamiento recurrente. Acá dice simpaticotonía permanente. Fase activa del programa especial. Acá el estrés está en modo turbo en esta etapa y de acuerdo a esta ley que se cumple en el 100% de los casos y que es bifásica, luego de este DHS, que es lo que denominamos shock, bioshock, siempre viene una resolución. Esto ya lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? El único que puede estar en estado permanente de estrés es el ser humano a través de su pensamiento. El estrés en la naturaleza no existe, ese estrés del pensamiento. Existe el estrés de viene el predador, corro, y corro 30 segundos. O me comen o me escapé. Se terminó el chiste, se terminó el estrés. ¿Sí? En algún Exacto. aspecto. Y acá se ingresa cuando se resuelve el conflicto de una manera consciente o inconsciente, esto que está como CL, entramos en la segunda etapa de reparación, ¿sí? Donde hay una crisis epileptoide, que es un pico simpático tónico, pero toda esta etapa es una vagotonía permanente, ¿sí? Así es como funciona. Ahora, perdón, estoy compartiendo pantalla y lo que voy a intentar hacer es cambiar a otro gráfico. Disculpen que no soy el más capo o canchero a veces con esto, Yo tampoco. Estamos aprendiendo pero con bueno, todo esto. vamos a intentar, voy a intentar mostrar otro gráfico. Acá está, este, y ahora rápidamente les comparto pantalla. A ver, bien. Creo que quedó pequeño. A ver, vamos a ver. Ah, bueno, ok. ¿Ahí se ve? Sí, sí, ¿Sí? pero puede, a ver, ahí no se va a ver entero, tendrás que irlo moviendo. Sí, lo muevo, es para que se alcance a leer. ¿Mm? ¿Vamos? ¿O ahí se lee? Es muy pequeño ahí. Ahí muy pequeño, ahí Ahí. está bien, Fer, Bien. ahí está bien. Entonces hablábamos recién de las adicciones, ¿no? Y esta mujer que preguntaba por las adicciones. Entonces tenemos que empezar a ver cuál es la función de cada una de esas drogas o lo que se llama adicciones. Entonces, en principio, para dejar una idea acá, tengamos en cuenta que, por ejemplo, la marihuana es vagotónica.
Es un aditivo externo que me induce a una vagotonía. Y recién dijimos, me induce una vagotonía, y recién dijimos que esta ley biológica acá es vagotonía permanente. Entonces, cuando nosotros estamos frente a alguien con una adicción, por ejemplo, consumo constante de marihuana, esa persona está utilizando un recurso que tiene a mano. Lo que pasa es que como no sabe cómo funciona ni qué le muestra, porque en realidad el que fuma marihuana se encuentra en esta etapa de un estrés constante y utiliza los recursos que le pone la vida enfrente. Lo que tiene a mano. ¿Algo para qué? Para sobrevivir con ese instinto de supervivencia básica, y la intuición en algún aspecto le dice: este aditivo externo me permite entrar en vagotonía, porque la marihuana es vagotónica. Entonces la persona fuma e ingresa en esta segunda etapa, pero no sabe lo que le está mostrando eso, porque en realidad la persona está observando la misma situación desde esta perspectiva, con esta percepción, y la marihuana le cambia la perspectiva y la percepción, pero está observando lo mismo. Entonces la persona, en lugar de enriquecerse con esa posibilidad de cambio de perspectiva y de percepción, y empezar a ver que lo mismo que ve no le produce nada, pero está bajo los efectos, el empezar a ver esa relación y ese funcionamiento es lo que colabora en la persona, si es que para ella el fumar de manera constante le es un conflicto. Por acá miremos a todos con respecto. Vos podés tener un padre, un hijo, un esposo, un hermano, fuma todo el día marihuana, pero el otro está feliz de la vida, ¿sí? Y está genial. Bueno, mirámoslo con respeto. Si a vos te crea conflicto, si a vos te pone un límite, si a vos te crea carga, que el otro fume todo marihuana, fíjate qué haces vos con eso, Exacto. pero no intentes modificar al otro, porque la única posibilidad que tenés en primera instancia es tu capacidad, que es muchísimo, de observación. Sí. Es tu posibilidad de transformar al observado. Y eso es tremendo y es verificable también. Pero acá vamos Y a que aparte cada de uno... que, y perdona que te corte, Fer, Sí, aparte de eso, es que te das cuenta que cuando tú le cambias la mirada, el otro fuma y a ti ni te va ni te viene. ¿Por qué? Porque es la mirada que tú tenías sobre qué es para ti la marihuana, qué sentido tiene la marihuana en tu vida. bien. Y ahí entramos con la otra, Tony. De los ejemplos por ahí más clásicos, ¿no? Pero Sí. adicciones hay un montón. La Ah, cocaína, bueno, ¿eh? La cocaína. Entonces, bueno, el otro es adicto a la cocaína. Bien. ¿Qué función tiene esto? La cocaína, al contrario de la marihuana, es simpaticotónica. ¿Eh? Es decir, el que consume marihuana, como ya he explicado anteriormente, transita su vida, va transitando su vida, estrés, resuelve de manera consciente o inconsciente, por a veces fumar marihuana y no encontrar el sentido de resolverlo de manera inconsciente, entra en esta etapa de vagotonía, pero cuando llega la crisis epileptoide, a este desafío, cuando llega a la crisis epileptoide, que está en amarillo, y ahí está en amarillo, en lugar de terminar el programa, pega un salto simpaticotónico al inicio y vuelve a transcurrir todo de nuevo. Entonces, el que está con cocaína, ¿qué le sucede? Generalmente está más tiempo en esta etapa de reparación, es más prolongada. Y el que fuma marihuana está más tiempo en este estado de estrés. Cada persona es individual. ¿me permites una pregunta ahí? Porque igual Sí, está relacionada. ¿El alcohol y la cocaína son parecidos o no? mira, yo el alcohol lo veo como que a veces junta un poquito de los dos. Vale. Es como muy, muy contundente el alcohol, ¿viste? Porque en primera instancia, incluso me animo a decir que no es ni vagotónico ni simpaticotónico tan directo. Es como Mira, que el alcohol a veces se dice que es como un desinhibidor, ¿viste? sí, vale. Pero las
respuestas, algunas personas toman alcohol y vos las vas a ver y las vas a percibir como las más simpáticas, las más agradables, cuentan chistes, se mantienen en su lugar. Otras personas toman alcohol y se ponen extremadamente violentas y quieren pelear o golpear a otros. Otras personas toman alcohol y se duermen. Entonces, el alcohol te digo que tiene un funcionamiento diferente. Vale, Es ok, perfecto. interesante desde mi mirada, pero por ahí estas son más generales, ¿no? Estos son como inductores más directos. Vale, ok. Y entonces, viste, cuando decíamos recién de que cada uno tiene una posibilidad de gestionarse a veces en referencia externa y si no con la colaboración de un tercero. ¿Eh? Ok. Entonces este es un diseño para la autogestión en referencia interna, que está ahí en el Instagram. Si cualquiera no lo puede copiar acá, lo puede copiar ahí del Instagram, que es @ferestian. ¿Qué es lo que es este gráfico? Para los que entienden medicina germánica, hasta el gráfico de la segunda ley, pero fíjate que yo pongo acá mente, físico, NMG, nueva medicina germánica, LGC, lógica global convergente, medicina de escuela, pongamos universidades, esa medicina. ¿Mm? ¿Qué es lo que es esto? Es la mirada de lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Si yo me permito mirar lo mismo desde diferentes perspectivas, de una manera que quiera o no, empiezo a tener distintos conocimientos para ampliar mi percepción y empezar a tener mi propio criterio respecto de algo. Desde mi mirada, eh, lo que se intenta hacer es brindar información para que todos puedan estar en autorreferencia, ¿no? O en esa referencia interna en algún momento. ¿Sí? Entonces, vamos pasito a pasito. Pero para quienes tengan conocimiento de estas diferentes, para mí son ciencias. Entonces, fíjate, cuando yo pongo mente, podés no saber nada, Tony, nosotros, de medicina germánica, de Discúlpame, LGC, Fer. ¿sí? Sigue hablando que me voy a retirar un minuto o dos y vuelvo, ¿vale? Ve a Pero sigue tú rascarte la... hablando. Mirá, ¿qué? Le ponemos pausa, ¿para? ¿Querés? Bueno, dale, anda, 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 yo lo sigo explicando acá Sigue para quienes explicando están lo que yo vuelvo, escuchando, no dale. tardo Bueno, nada, vale. entonces fíjense, vamos a dejar que Toñi se vaya a terminar de acomodar su naricita, le molesta. Fíjense ustedes acá lo siguiente. Acá dice mente. Esta línea de acá es desde donde miramos la misma situación, para poder empezar a entender cuando cada uno está en un proceso de evolución personal. Entonces muchas veces cuando estamos con un determinado estrés, ese nerviosismo, bien, podemos hacer una relajación corporal, podemos hacer meditación, un montón de formatos. El tema es ver si eso cumple la función, disuelve, ¿m? y podemos continuar. Entonces, desde la mente, fíjense ustedes acá que he puesto estrés, nerviosismo, ansiedad y pensamiento recurrente. Es decir, cada uno de ustedes que está viendo este video puede no saber nada ni de medicina germánica, ni de lógica global convergente, ni de medicina de escuela. Es para que se empiecen a observar. Si yo me siento estresado, me siento con nerviosismo, me siento con una ansiedad, ¿m? Con un pensamiento recurrente, que generalmente ¿cuál es? ¿Cómo hago para solucionar una determinada situación que se presentó previamente? ¿Cómo hago durante esta etapa? Entonces pueden ver desde la mente que si están con esa pregunta, o con ese estrés o ese nerviosismo, se encuentran en esta primera etapa de un proceso de evolución personal que quien se atreve a atravesarlo de manera completa y de manera óptima se va a empezar a sorprender con los incrementos que se muestran al terminar el proceso. Otra forma de detectar que estamos en estos inicios es observarnos desde un punto de vista físico. ¿Qué podemos ver en el físico?
podemos sentir nuestras manos y nuestros pies fríos, más fríos de lo común. E incluso durante esta etapa se duerme poco o cuesta dormir. Claro está, el estrés está en un modo turbo, lo que estaba acá arriba es durante el día, lo que está abajo es durante la noche, y durante esta primera etapa los días y las noches transcurren como si fuera siempre de día. Volvemos acá. Desde lo físico, manos y pies fríos. Yo me puedo sentir con las manos y los pies fríos, un poco más acentuados de lo convencional o lo acostumbrado. Pueden empezar a ver si hay un pensamiento recurrente. ¿Mm? Ese pensamiento recurrente viene a mostrar que ya tiene cada uno de ustedes una capacidad instalada para ponerla en juego y que hasta el momento no la está poniendo en juego. Esa situación que se presentó como un desafío, no la está poniendo en juego porque van a ver que ahí está activo lo que hablábamos recién, que es el instinto del pasado de supervivencia básica, que es un miedo. Y van a detectar en el 100% de los casos que ese miedo está sostenido por una suposición. Ahora, si continuamos por esto, desde la medicina germánica, esta misma etapa se denomina fase activa. Llegaste justito, Tony. Se denomina fase activa. ¿Mm? Y para aquel que estudia medicina germánica, váyase a la fase activa y va a encontrar todas las características. Manos y pies fríos, se duerme poco, pensamientos recurrentes, ansiedad y estrés. Esta misma etapa que está en rojo, que la estamos mirando, Toña, ahí desde diferentes perspectivas, si yo la miro desde la lógica global convergente, va a ser una etapa donde la vida me está pidiendo que asuma una capacidad que ya tengo y que no la estoy poniendo en juego. ¿Por qué? Porque estoy en una parte de instinto, de supervivencia, y no la estoy poniendo porque siento un miedo. Y ahí van a volver a ver que ese miedo está sostenido siempre por una suposición. Y desafío a cualquiera que esté escribiendo esto, hablando de desafío, que esté escuchando esto, más que un desafío es invitar, ¿no? A hacer críticas, observaciones, ¿sí? Poder discutirlo, para intentar encontrar fallas. Y esto desde la LGC. La vida te invita a asumir una capacidad que ya tenés, que es parte de todo el proceso de evolución y que es parte de los procesos de la transición desde la LGC y que es lo que denominamos desde la LGC 258. ¿Sí? Esas funciones. Si seguimos por esta misma línea, siempre desde acá, seguimos, y lo vemos desde la medicina escuela, la medicina universidad, es en esta etapa donde se producen los hallazgos, donde se dan los diagnósticos de adenocarcinoma. Es decir, que si por alguna circunstancia yo tengo un diagnóstico y me dicen que estoy con un adenocarcinoma, por ejemplo, hay varios ejemplos más, vamos a ver que la vida me está pidiendo, y vamos a observarlo previamente, la vida me está pidiendo que asuma una capacidad que ya tengo instalada y que aún no pongo en juego por ese miedo. Al mismo tiempo voy a ver que tengo mis manos y mis pies fríos e incluso estoy durmiendo poco porque mi cabeza está con un pensamiento recurrente, con ansiedad y estrés. ¿Sí? Esto es una guía en referencia interna, para que cualquiera pueda verlo y verlo sin saber nada. ¿Dónde está mi mente? Bueno, entonces vamos.
Si mi mente está con un pensamiento recurrente, pues probablemente voy a encontrar mis manos y mis pies fríos de la medicina germánica, voy a estar con todas las características de una fase activa. Me va a estar pidiendo a la vida que asuma una capacidad que todavía no tengo en juego. ¿Y que qué es? Es asintomática, no tengo síntomas. Y en esta última etapa, acá les he puesto cimiento obsoleto en su función. Y esto lo van a encontrar una plena relación con la lógica global convergente, ¿no? Porque si yo sigo con todas estas características, es porque hay un conocimiento nuevo que aún no estoy poniendo en juego, pero ya tengo el conocimiento, que era ese cimiento obsoleto, esa estabilidad previa, porque lógico es de que si yo ya estoy en una estabilidad muy reconocida, muy asumida, muy asimilada, muy integrada, y empiezo a expresar las mejoras en relación a eso durante mucho tiempo, la vida me pide un pasito evolutivo, vamos por algo más. ¿Eh? Entonces ahí entro y voy a poder ver que en todas estas características va a estar ese conocimiento ya instalado en mí. ¿Sí? Lo que he querido hacer con esto, Tony, más que nada, es eh, dejar a la vista, más allá de que hay, todo eso está compuesto, ahí dejé de compartir pantalla, todo esto está compuesto. Es una guía de autorreferencia. Para que cada uno pueda empezar a observarse desde distintas perspectivas. Tengan en cuenta siempre, tengan en presente siempre el cambio de perspectivas, la cercanía a algo, ponerme lejos de algo, mi campo de visión, ¿sí? Mi campo de visión, ampliar mi campo de visión, me permite hacer diferentes enlaces, ¿eh? Es un montón de posibilidades. El campo de visión, Tony, y ya te dejo, yo me pongo, pero te voy a mostrar algo más. Ahí amplié la pantalla para que quede amplio. Imagínate que vos tenés acá una regla. Una regla de las que se usaban en la escuela con su medición. Y este es el ojo. Como hablábamos recién, el ojo del observador, ¿sí? Este ojo del observador tiene un campo de visión y tiene un pleno sentido. Entonces yo estoy observando desde esta perspectiva, si yo prolongo, voy a estar observando de acá hasta acá, ¿sí? Es decir, observo desde acá hasta acá. ¿Estamos de acuerdo, Tony? Tengo un campo de observación, ¿sí? Este es el observador, ¿no? Cada uno de nosotros somos un observador y el observador tiene capacidades extraordinarias, por eso que siempre las repito, el conflicto, cualquier cosa que cada uno de ustedes perciba como conflicto, el conflicto no está en lo observado, No, no. nunca. El conflicto está en el observador y tiene un pleno sentido y lo describimos recién. Entonces, ampliar la perspectiva significa ampliarme como observador, empezar a intentar mirar un poco más de cada uno de esos cuadritos que me muestra la vida. ¿Viste las películas antiguas que son todas cuadritos, Toñi? ¿Viste? Sí, Y vemos, y nos quedamos viendo un cuadrito, dos cuadritos, toda la vida mirando el mismo cuadrito, toda la vida pensando de la misma manera, suponiendo de la misma manera y creyéndome que tengo razón en lo que yo estoy pensando o estoy viviendo, para colmo. Vaya que me crea conflicto, lo sigo viviendo todo el tiempo, lo sigo pensando igual. exacto. Es de locos esto, ¿no? Y ahí vuelve esa, me encanta decirlo, ¿no? Nos hemos acostumbrado al engaño, nos hemos acostumbrado al autoengaño. Y a eso te añadiría del engaño, el acto engaño, el hacer las cosas como las hizo el abuelo, como las hizo papá, pues las hago yo. No, estuvo perfecto como lo hizo el abuelo, como lo hizo papá, pero yo tengo una visión diferente, ¿no? Entonces no. Yo pongo, por ejemplo, yo pongo un ejemplo propio. A mí mis ejemplos propios me parece que colaboran mucho, ¿no? Cuando mi papá tenía una forma de hacer las cosas Sí. y alguno de mis hermanos dice, no,
es que papá quería esto así. Y yo le dije un día, sí, pero es que papá ya no está. Y el que papá quisiera las cosas así, no quiere decir que esté bien. Está bien para él, desde su forma de ver la vida. Pero si él no está, ¿qué se... Ah, por respeto a papá, digo, perdona, ¿qué respeto me estás hablando? Papá ya no está, no le puede faltar el respeto a un muerto. O sea, no está, el Claro, cuerpo no está. claro, Entonces, y aunque estuviese, bueno, a ti te gusta así, pero somos muchos miembros. Entonces, estos miembros crecieron, tienen identidad propia. Entonces, como esa idea que venía de antes de respetar al que estaba o al que ya se había ido, aunque eso significara un conflicto personal. O sea, cómo todas esas estructuras empiezan a caer y es maravilloso. Yo le agradezco a mi papá todo lo que él me enseñó, pero hay cosas que a mí no me funcionan y no las hago, simple y llanamente. Y ahí es donde yo me estoy enriqueciendo yo y enriqueciendo la experiencia que mi papá me dejó, porque tengo la capacidad de ponerle mi sello propio. Porque de la otra forma sería hacer lo mismo, que es un poco lo que tú has explicado, con otro ejemplo como más simple, ¿no? sí, contra más ejemplos, mira, creo que es ni simple ni complejo, contra más ejemplos, diferentes miradas tengamos de lo mismo, ¿m? Esas miradas diferentes, eso Ok. nos permite ampliar la percepción, la perspectiva. ¿M? Viste, cuando vos hablabas de eso recién, ¿no? Por respeto, papá, bueno, desde las constelaciones familiares se habla de lealtades. ¿M? Sí, Lealtades. Y desde las constelaciones familiares, que es una información bastante linda, preciosa, interesante muy también, muy interesante. interesante, cómo funciona, y donde el facilitador es clave y a menor intervención del facilitador, más hermosa es la constelación familiar. Ahí desde las constelaciones familiares se ve mucho una cuestión de orden, de pertenencia, de jerarquía, de prioridades, ¿no? Y entra, ¿viste? Pero somos varios hijos, claro, somos varios miembros que formamos un sistema, una constelación, como una constelación de estrellas, que es perfecta. Nosotros miramos el cielo, esa constelación de estrellas es perfecta. Las constelaciones familiares es lo mismo, ¿no? Es ese orden perfecto que muchas veces acá muestra una imperfección para que después se vuelva a reacomodar. ¿M? Y después lo podemos ver también lo mismo en esas combinaciones, esas relaciones de los distintos miembros, como esas relaciones de los distintos relés cerebrales que producen lo que llamamos constelaciones cerebrales, y desde la medicina alopática, diagnóstico psiquiátrico, depresión, manía, bla, 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 bipolaridad y todo. Esto no se recupera nunca, esto es buah, ya, esto ya está muy obsoleto. Sí, esas son, pero está buenísimo que lo hayas abierto así, tener todas esas posibilidades, porque eso abre mucho la mente, ¿no? Eso a mí me parece fascinante como tú lo explicas, por eso casi nunca hago mucho aporte yo, sino algunas cositas, porque a mí la forma en que Fer me enseñó me abrió mucho, ¿no? Me dio una capacidad nueva de ver mi vida. De hecho, la relación con Fer es como más intensa, más de amigos, de hace un año a esta parte hemos conectado mucho y tenemos, y lo que Fer le ha aportado a mi vida es, yo no pienso igual que antes, ¿no? Y las conversaciones con él me daban la posibilidad de darme otra mirada diferente. Y de hecho mi mirada en la vida hoy, con todo este trabajo interno también de años, pero que el que Fer llegara hace un año y medio de mi vida, ha sido como, wow, esa gotita que faltaba, ¿no? En el vaso para que yo llegara a donde estoy hoy. Ha sido un acompañamiento muy hermoso. Yo también he recibido muchísimos aportes de tu parte, he aprendido un montón y acá no hay, viste, ni alumnos, ni maestros, ni que saben más, ni que son, acá somos todos alumnos, todos estamos aprendiendo todo el tiempo y Y todos nos compartiendo. enriquecemos y yo también me enriquezco de estos diálogos y de estas charlas y es precioso, me encanta.
Bueno, Fer, yo si quieres, pues yo Vamos, creo que aquí está perfecto hoy. Te capaz que toca parar nos la extendimos grabación un a ti. montón, pero bueno, bienvenido sea, un formato diferente. Bueno, siempre sabes que, bueno, a los clientes, a los oyentes, como siempre, que cualquier cosita debajo, ¿no? Y que nos vemos en 15 si todo va como tenemos previsto. Te Gracias. toca pararla a ti, que eres tú el que está Ok, grabando. un Vale, abrazo. Chao, un chao. abrazo. Chao,